Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hoy queremos hablar de un tema, queremos enseñar algo que Dios nos ha puesto en el corazón. La pregunta de hoy es: ¿por qué Dios a veces dice que no? ¿Por qué Dios a veces dice que no? Esa es una pregunta que muchos nos hemos hecho muchas veces. A nadie le gusta que le digan que no. A nadie le gusta que cuando hacemos una petición, Dios dice que no. Y por eso a veces no entendemos por qué Dios no responde a todas nuestras peticiones. ¿Por qué Dios no responde con un sí a todo aquello que le pedimos? Porque vamos a Dios normalmente con la esperanza de que Él va a decir que sí. ¿Por qué? Porque sabemos que es un Dios bueno, sabemos que es un Dios que nos ama, sabemos que es un Dios que tiene lo mejor planeado para nosotros. Es como un padre para sus hijos, y sabemos que un padre nunca te va a dar algo que sea malo para ti. Y por eso vamos también pidiendo, sabiendo que Dios puede responder a todas nuestras peticiones. Porque la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible con Dios. Y por eso le preguntamos, le pedimos a Él sabiendo que Él es todopoderoso, que para Él nada es imposible. Nada, absolutamente nada de lo que pedimos es imposible para Él. No solo eso, dice la palabra de Dios, que Él es un Dios que es capaz de hacer más de lo que podemos pensar ni imaginar, abundantemente más de aquello de lo que pedimos. Y también sabemos que la voluntad de Dios para todos, es que todos se salven. Que su voluntad es para que todos sean sanados. Que está dentro de su voluntad para que todos seamos prosperados económicamente. Y también es su voluntad de que todos tengamos una vida larga y abundante. Entonces, si esa es su voluntad, y vemos que en su palabra eso está más que claro, ¿por qué a veces la gente se muere en sus pecados? Aunque tú hayas estado orando por ellos años, ¿por qué a veces algunos mueren en sus pecados y acaban en el infierno? Mueren rechazando a Jesucristo como el único Dios, como el único Salvador, a pesar de que tú hayas orado, a pesar de que sepas de que el deseo de Dios es que también se salven. ¿Y por qué a pesar de orar por las personas, sabiendo que para Dios es posible sanarlos, mueren en enfermedades? ¿Y por qué algunos siguen sin ser prosperados? Incluso tú mismo. ¿Y por qué algunos mueren en una edad muy temprana? Por accidente, por enfermedad, por lo que sea. Y vemos ahí que no entendemos por qué Dios no responde a esas oraciones. Pero claro, esto es difícil de entender si no entendemos que Dios sobre todo es un Dios bueno, que Dios sobre todo está en control de todas las cosas. Entonces, ¿por qué Dios niega esas peticiones? Ahora, también ten en cuenta que si Dios te dice un no, es por tu bien y es también por el bien general de la humanidad. Vamos a ver en estos estudios que vamos a hacer empezando esta semana, por qué hay varias razones que Dios dice que no. Una de ellas claramente es porque Él tiene un plan mucho mejor, mucho más grande, que no solo te afecta a ti, pero que afecta al mundo entero, afecta a tu familia, afecta a la nación en la que estás. Y también sabemos que a veces Dios dice que no
porque tiene que dejar que tú seas un ejemplo de lo que ocurre si eres rebelde. Si tú eres una persona que ha conocido a Dios, que ha visto sus milagros, que Dios te ha usado grandemente y tú te vas en rebeldía y haces cosas en contra de Dios, entonces a veces Dios no va a responder a tus peticiones. Porque Dios necesita que tú seas un ejemplo de qué pasa con aquellos que son rebeldes después de conocer las bondades de Dios. Y a veces Dios también dice que no, todo esto lo estudiaremos. A veces Dios dice que no porque Él sabe que si Él te da esa petición, entonces te vas a apartar de Él. Yo he visto esto en mi vida también y en vida de otras personas. Me acuerdo una vez vino un hombre a la iglesia, este hombre estaba sin papeles y estaba allí en la iglesia, venía, era creyente más o menos, y vino desesperado, no tenía trabajo, estaba en medio de un juicio donde la mujer con la que se había casado le estaba acusando de maltrato, y claramente no era cierto porque esta mujer ya había estado casado ya 4 veces y había jugado esta misma jugada muchas veces. Él estaba acusado de eso, y también su hijo, que era ya adolescente, bueno, jovencito todavía, estaba viviendo en casa de un amigo. No podía vivir con él porque él no tenía vivienda. Y entonces estaba básicamente en la calle, vino desesperado, él venía a veces con su hijo, le dábamos de comer, de lo que podíamos, lo que teníamos, y empezamos a orar. Empezamos a pedirle a Dios de que Dios cambiara su situación. Y Dios hizo milagro tras milagro. Este hombre, el juicio fue completamente absuelto de cualquier cargo. La mujer fue encontrada como mentirosa, de que había manipulado todo porque estaba enfadado con este hombre. Y después este hombre encontró un trabajo muy bueno, consiguió una casa también para poder alquilar, para estar con su hijo, y justo después de recibir todo esto, ya no se le vio más por la iglesia, ya no venía más a los cultos, y más tarde escuchamos que estaba de vuelta en el mundo, ahora se había juntado con otra mujer, que también tenía otros hijos, y bueno, estaba totalmente apartado de Dios. Entonces, mientras él estaba sufriendo, mientras él estaba pasando por un tiempo difícil, mientras estaba con esta amenaza del juicio, él estaba aferrado a Dios. Él estaba pidiéndole a Dios, suplicando, nosotros con él también. Y Dios, cuando dijo que sí, y lo sacó de todos los problemas, incluso le bendijo, este hombre se apartó. Entonces, Dios sabe por qué a veces dice que no. Dios a veces dice que no. Y otra razón también por la que Dios dice que no a veces a tus oraciones es porque a veces oras de un corazón frustrado o de un corazón en dolor, dolido, engañado, o de un corazón que está enfadado con alguien. Y claro, esas oraciones, aunque están también en la Biblia, no son lo que Dios quiere que oremos. Eso también lo veremos más adelante. Pero tenemos que entender que Dios siempre tiene un plan mucho más grande cuando dice que no. Y es muy importante que nosotros siempre le preguntemos a Dios antes de hacer cualquier cosa. Incluso nuestras oraciones tienen que ser basadas en el corazón de Dios. Me acuerdo de una historia hace muchos años que escuché. No sé si era verdad, pero es una buena historia para entender el corazón de Dios. Y era un hombre en la India con mucho dinero, muy rico, y él era creyente y tuvo en su corazón el pensamiento y el deseo de construir un hospital para la gente gratuito. Un hospital muy grande, usar su dinero para eso, para que la gente pobre, porque allí los medicamentos no son gratis, la asistencia no es gratuita, para que los pobres pudieran ir a ese hospital gratuitamente, un hospital de mucha alta calidad. Entonces él construyó el hospital, pero el hospital al final fue un fracaso. Nadie iba,
a ese hospital. Tenían muchos problemas también con papeleo, con licencias y muchas cosas. Era un hospital de última generación, con todos los equipos más grandes y los últimos del mundo de medicina. Pero fue un fracaso. Y cuando él se puso a orar y preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor, no dejaste que este plan fuese fructífero? Dios le dijo claramente que ese no era su plan. Su plan no era de que este hombre invirtiera las riquezas que Dios le había dado en un hospital, pero que Dios quería que él no construyera un hospital, sino construyera una universidad de medicina, una escuela de medicina para entrenar gratuitamente a personas que querían ser médicos. Porque en esa zona habían cientos de aldeas, ¿vale?, donde había gente que no podía llegar al hospital, no tenían medios para llegar a ese hospital. Y Dios lo que quería era que este hombre construyera en ese mismo lugar no un hospital, sino un colegio de médicos gratuito. ¿Para qué? Para que personas de esas aldeas pudieran ir a ese colegio, ser entrenados gratuitamente y volver a sus aldeas y practicar la medicina. Eso era el plan de Dios, porque así llegaría a muchas más personas y podría entrenar a personas de un mismo pueblo a abrir una clínica en su propio pueblo, en su propia casa. Es lo que Dios quería, claro, mucho más eficaz, porque Dios sabe los problemas de cada persona, Él ve lo que es la idea global, Él ve cómo puede afectar nuestras decisiones a la gente que nos rodea. Y por eso tenemos que tener en cuenta que Dios siempre tiene un plan que es bueno para nosotros. Vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, para que leamos lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice lo siguiente. A ver si lo encuentro. A veces me lío aquí. A ver, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios tiene siempre un pensamiento para nosotros. Y ese pensamiento no es de mal, es un pensamiento de paz, no de maldad. Un pensamiento donde tenemos una esperanza para el futuro. Él todo lo que hace para nosotros, todo lo que permite que ocurra o que no ocurra, es para que tengamos esperanza para un futuro bueno. Lo peor que te puede pasar es que pierdas tu esperanza, que pierdas tu fe. Y los planes de Dios siempre van a ser de tal manera para que tú sigas con esa esperanza de que mañana irá mejor, de que lo que está pasando es por tu bien, de que Dios te sigue amando, de que no hay duda de que Dios está en control. Proverbios capítulo 19. Vamos allí. Proverbios capítulo 19, versículo 21. A ver, 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aquí hay que entender que tú y yo estamos todos los días planeando cosas. Planeamos el día, planeamos la semana, el fin de semana, el mes, planeamos el año, planeamos los próximos 5 años, 10 años. Tenemos planes, nuestra idea de cuándo nos casaremos, de cuántos hijos tendremos, de dónde viviremos, planeamos qué estudios queremos tener, qué tipo de trabajo queremos emplear, planeamos todo el día. Pero la voluntad de Dios es la que va a permanecer. Entonces es mejor siempre someterse al Creador, someterse al alfarero,
que sabe qué tipo de vasija Él está creando. Si tú eres una vasija para aceite, entonces no te quieras convertir en un plato para la paella. No sirve para nada. Si Dios tiene un plan para ti que es bueno para ti, ese plan va a prevalecer. Ese es el plan que va a permanecer y ese es el plan que tú y yo tenemos que buscar. Por eso, si Dios dice que no, es porque Él tiene otro plan. Y su plan está hecho a tu medida para que tú prosperes y para que todas las cosas te vayan bien. Un no no es malo. Un no solo es malo si estás desviándote de Dios. Y Dios también sabe por qué te dice ese no. Ahora muchos leemos las promesas que dice, bueno, en el Señor todo es sí y todo es amén. Vamos a leer esa promesa. Está en 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos allí. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, en primer lugar, las promesas tienen que ser de Dios, es decir, lo que Dios quiere que ocurra para ti, y tienen que ser en Dios, para que sea un sí y para que sea un amén. Si no es una promesa de parte de Dios, si no es un deseo de parte de Dios para tu vida, entonces no va a ser un sí y no va a ser un amén. Y esta promesa también nos decía que nosotros decimos sí y decimos amén para la gloria de Dios, no para tu gloria, no para que tú te engrandezcas y te creas más de lo que eres, no para que la gente diga qué grande eres tú. Todo lo que es sí y amén en Dios es para que todo el mundo diga sí, qué grande es tu Dios. Es para glorificar su nombre. Entonces esas promesas siempre serán sí y amén. Tú tienes que pensar por qué a veces le pides lo que le pides. ¿Es para darte gloria a ti mismo? ¿Es para que la gente te adore a ti y tengas fama? ¿O es para que Dios adore al nombre del Creador? Para que la gente adore al nombre del Creador. En Juan capítulo 15 tenemos otra promesa que también es importante. Esa también la usamos mucho. Juan capítulo 15 dice lo siguiente. Versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. Qué buena promesa. Dice que pidas lo que pidas, se te será hecho. Pidas lo que pidas, se te hará. Esa es la promesa de Dios. Pero justo antes dice, si permanecéis en mí y mi palabra, la palabra es Jesucristo, Él mismo está diciendo, su palabra permanece en vosotros. Entonces la condición para que cuando tú pidas siempre recibas un sí, la condición es que permanezcas en Dios, permanezcas en su palabra, que su palabra sea parte de tu vida diaria, que cuando la gente te vea a ti, no te vea a ti, vea a Jesús, vea la palabra de Dios, vea la gloria de Dios, vea el poder de Dios. Y entonces Dios no parará de concederte todo lo que pides. Porque al estar en su palabra y su palabra dentro de ti, tus deseos serán conforme a la voluntad de Dios. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Tú sigue en la palabra, cómetela todos los días, deja que sea parte de tu vida y tus deseos serán conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pidas, pedirás conforme a su placer para tu vida,
a su voluntad para tu vida. Y esa voluntad prevalecerá. Y entonces pidas lo que pidas y vayas pidiendo, siempre recibirás un sí. Ahora, más adelante veremos cuando Dios dice que no. Hay muchas veces que dice que no y lo estudiaremos más adelante mientras sigamos con este tema para que veamos que hay ocasiones cuando Dios va a decir que no y es totalmente justificado. A veces nosotros no entendemos por qué Dios permite que ocurran estas cosas, pero te digo una cosa, el día que tú te encuentres con Dios cara a cara en el cielo y veas las cosas y te veas a ti mismo tal como Dios lo ve todo, te darás cuenta de que Él es justo. Incluso si alguna persona que tú crees que es buena acaba en el infierno y tú ves a esa persona tal como Dios la ve, entonces dirás, sí, es verdad, esa persona no era digna de entrar en el cielo. Incluso tú, si te presentas delante de Dios y tú incluso has recibido a Cristo, incluso has hecho las cosas bien, a tu manera, tú has creído que todo estaba bien hecho y de repente ves que no se te está permitido entrar en el cielo, no vas a estar enfadado. Porque si Dios te enseña lo que Él ha visto y tú lo ves, tú mismo dirás, sí, es verdad. Yo no soy merecedor de entrar en el cielo y Dios es justo y me merezco el infierno. Tú mismo lo harás. Así de claro es Dios, así de justo es Dios. Pero para evitar eso tenemos que andar con la gracia de Dios, con el amor de Dios, el poder de Jesucristo en nuestras vidas, para que no tengamos esa sorpresa. Ahora, incluso Dios le negó su petición a su propio Hijo. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, 3 veces le pidió a Dios que si era posible que Él evitara la cruz. Jesús no quería ir a la cruz. No quería estar ese tiempo separado del Padre por la primera vez en la existencia del tiempo. Jesús no quería pasar por la cruz, pero dijo, se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan muy grande, un plan perfecto, un plan de amor para ti y para mí. Y por eso Él tuvo que decirle no a su propio Hijo, para que Él fuese a la cruz. Imagínate si Jesús no fuera a la cruz. Si Dios dijera, vale, yo voy a dejar que tú no vayas a la cruz, nos mandaremos a otro o lo que sea, o haremos otro plan. ¿Qué crees que pasaría? Pues tú y yo todavía estaríamos atados a las tradiciones judías, tendríamos que ir al templo para sentir la presencia de Dios, tendríamos que ir al templo una vez al año con un sacrificio de animal para cubrir nuestros pecados, tendríamos que hacer todos los rituales, 7, 8, no sé cuántas veces al año, rituales que hay en el sistema judío, y hacer todas esas tradiciones que son religión muerta, que son vanas, que no llevan a ningún lado. No tendríamos el perdón de pecados automáticamente al arrepentirnos. No tendríamos esta conexión con Dios personal, donde Dios es capaz de vivir ahora dentro de nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo, no tendríamos el bautismo del Espíritu Santo ni el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sería tan accesible como ahora. No tendríamos la posibilidad de arrepentirnos y de ser perdonados de todos nuestros pecados. Y eso sería algo muy malo para nosotros. Entonces, yo doy gracias a Dios de que Él le dijo no a Jesús en ese momento, para que Jesús hiciera el plan que Dios tenía, que era un plan mundial para salvarte a ti y salvarme a mí. Entonces, si Dios dice que no, es porque Él sabe lo que está haciendo. Y seguiremos la semana que viene estudiando ocasiones en la Biblia donde vemos por qué Dios a veces dice que no y por qué Él es justificado con todo esto.
Hay muchas razones. Y veremos cómo tú y yo podemos ser a veces parte de ese ejemplo. Y entonces hay que hacer un cambio en tu vida para que recibas un sí. Y el cambio número 1 es estar en la palabra y que la palabra esté constantemente en ti. Entonces, pidas lo que pidas, Dios dirá sí y amén. Que Dios os bendiga. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Os pedimos que compartáis este mensaje, que invitéis a más personas a unirse a nosotros. Y gracias a aquellos que están enviando vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Necesitamos más apoyo, más oración. Que Dios os bendiga, que tengáis una semana fructífera, una semana bendecida con mucho testimonio para la gloria de Dios.